Hola, mi nombre es Satanael Elivo. En este trabajo pretendo abordar el tema de la educación a distancia, sus inicios en la República Dominicana, su naturaleza, su función, sus principios filosóficos y cómo la Universidad Abierta para Adultos la ha tomado como una herramienta para reducir los índices de analfabetismo en la República Dominicana y para contribuir a la democratización y el acceso libre a la educación. La educación a distancia en la República Dominicana nace en la década de los 60, cuando justamente por reducir esos índices de analfabetismo, Radio Santa María implementa los 4 primeros niveles de educación básica, que luego fueron extendidos hasta los 8 niveles de educación básica. Esto fue trascendental y marcó pautas, y desde ahí entonces nació la idea de la educación a distancia, y cada vez se le fue dando más forma hasta que hoy en día tenemos instituciones sólidas de educación a distancia con nuevas tecnologías y nuevas formas, pero hay que recordar siempre que la iniciativa la tomó Radio Santa María en la década de los 60 y que hoy en día gracias a eso nosotros tenemos educación a distancia de calidad. La UAPA en sus orígenes. En 1991 se debatía si había muchas universidades y se pretendía que ya no debería haber más. Ese fue el primer obstáculo que tuvo la Universidad Abierta para Adultos. Sin embargo, la Ley de Educación 1255 del 25 del mes 7 de 1983 prevía que se podía crear nuevas instituciones educativas si eran innovadoras, si tenían un nuevo contenido, si tenían algo más que aportar, si tenían una naturaleza diferente a las instituciones que había, y precisamente eso es lo que la Universidad Abierta para Adultos trajo: una innovación, una manera diferente, una filosofía diferente, y gracias a eso se le permitió a la Fundación Pro Universidad Abierta para Adultos que desarrollara esa iniciativa y que hoy en día es una gran realidad. Los fundamentos filosóficos y la naturaleza de la educación a distancia es simplemente la igualdad de oportunidad, la democratización al acceso de la educación. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, y hay personas incluso que tienen discapacidades, pero que también necesitan la educación. Es ahí donde entra la educación a distancia y es donde se fundamenta la educación a distancia, para que personas que no tienen las mismas capacidades económicas, que no tengan la misma salud, que no tengan el tiempo que tienen otros, puedan acceder sin ninguna barrera a la educación, y en este caso a la educación superior. La misión de la UAPA es ofrecer educación a distancia de calidad en las modalidades virtual y semipresencial. Y creo que lo ha logrado. En lo personal siento que la educación de la UAPA, en los pocos meses que llevo estudiando aquí, es increíblemente competitiva. La educación de la UAPA no tiene que envidiarle nada en absoluto a ninguna universidad. La visión de la UAPA es ser líder en educación a distancia a nivel nacional e internacional. La UAPA tiene los modelos educativos, como mencionaba, virtual y semipresencial. Virtual implica que el maestro y el alumno no tienen contacto físico, todo se hace a través de la comunicación virtual. Los medios de comunicación como el internet, la tecnología, la plataforma virtual propia de la universidad hacen posible que esto se realice y que el proceso de aprendizaje incluso sea óptimo y en muchos sentidos mejor que en la educación tradicional. También tiene el modelo semipresencial. Hay muchas personas que insisten en tener contacto directo con el profesor. Quizás sienten que pueden tener una educación más completa de esa manera. En lo personal, siento que el proceso de aprendizaje depende 100% del alumno.
no depende mucho del modelo de educación a distancia que esté empleando, ni depende tanto del facilitador. 100% depende del alumno. Yo digo que el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Es el estudiante, el participante que decide cómo va a ser su educación y de qué tanta calidad. El participante, como ya decía, en la educación a distancia y precisamente en la Universidad Abierta para Adultos, es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y es la razón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, si valga la redundancia, se centra en él y se concibe para él y se actualiza en torno al participante. Todo se hace para que el participante tenga una educación óptima y acorde a sus necesidades. El facilitador, por otra parte, viene siendo simplemente un guía, no un profesor como antes se decía, y no es que no sea un profesor ni un maestro, pero su rol ha cambiado y pasa de profesor a facilitador, a mediador, pasa a ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el facilitador trabaja para el participante. Es importante esto porque en la educación tradicional se entendía que el facilitador era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que era el poseedor de un conocimiento que tenía él que transmitírselo a los estudiantes y que dependía del profesor si el estudiante aprendía o no aprendía. Pero la historia nos ha demostrado que hay estudiantes buenos y malos y regulares y procesos de aprendizajes diferentes en torno al mismo profesor. Eso nos hace pensar que no es el profesor que hace la diferencia. Así que el rol del facilitador es motivar, guiar, evaluar, ofrecer materiales didácticos para que el estudiante mismo tenga acceso a su conocimiento. Es importante porque no todos entendemos de la misma manera y no todos cognitivamente somos iguales. Así que a veces el profesor que entiende la información de una manera quiere también que el estudiante la entienda de la misma manera, pero es bueno la pluralidad del entendimiento en la educación. Si el estudiante tiene acceso directo a la información sin que el facilitador o el maestro influya en cómo él ve esa información, habrá pluralidad en el contenido de la información y en cómo el estudiante, cada uno por separado, cada participante, entienden esa información y en cómo la aplican en sus respectivas ramas y carreras. El proceso de enseñanza, para hablar del proceso de enseñanza, estamos hablando de todo lo que hace el profesor, el maestro o facilitador, como le queramos llamar. Todo lo que él hace es proceso de enseñanza. Así que cuando el maestro tiene comunicación con el estudiante, cuando lo estimula, cuando sube los contenidos a la plataforma, cuando le envía una información, cuando le da una corrección, cuando le hace una evaluación oportuna, eso es enseñanza. El proceso de aprendizaje, por otra parte, es todo lo que hace el estudiante cuando él se comunica con el profesor, cuando él sube a la plataforma a descargar y estudiar los contenidos, cuando él se programa y hace un calendario de estudio, cuando él se preocupa por sus intereses personales y cuando él se adueña de su propia educación. Todo eso es el proceso de aprendizaje y es importante separarlos. Casi siempre uno escucha decir proceso de enseñanza-aprendizaje, pero realmente el proceso de enseñanza es uno y el proceso de aprendizaje son otro. Y en la educación a distancia incluso, eso define la educación a distancia, estos procesos se hacen en contextos de espacio-tiempo diferentes. Es decir, la enseñanza se puede hacer ayer o la semana pasada. El profesor está enseñando y el alumno la semana que viene empieza a aprender lo que el profesor enseñó ya. De modo que es importante separar esto. Y es importante separarlo porque viene lo que es la evaluación del profesor y la evaluación del participante. Entonces, si entendemos que el proceso es uno solo, no podemos evaluarlo por separado.
Y si el alumno reprueba algún conocimiento, alguna forma de aplicarlo o reprueba todo, si entendemos juntos los dos procesos, quiere decir que el maestro tiene parte de la culpa. O si el alumno, por otra parte, acierta en todo y es excelente estudiante, también entendemos que es porque el profesor es excelente. Y puede que no tenga nada que ver. Puede que no tenga nada que ver. Las metodologías y estrategias, activas y participativas. Hoy en día la didáctica de enseñanza está orientada en diferentes intenciones, que son motivar, informar, interactuar. Eso es cómo se percibe la metodología de estrategia hoy en día. Ya hoy en día no es un profesor dando dictado. Ya hoy en día no es un profesor poniendo a leer un estudiante en el aula. Ya hoy en día no es un profesor explicando una cosa y dando un examen y decir quién aprobó y quién no aprobó y punto. No, eso ya ha pasado. Hoy en día son unos estudiantes o es un estudiante tratando de aprender y un facilitador haciendo todo lo posible porque él logre esa meta. Motivándolo, informándolo, interactuando con él, creando un ambiente propio para que el aprendizaje pueda ser óptimo. El entorno virtual de aprendizaje. El entorno virtual de aprendizaje es el ámbito donde se aprende. Encierra todo lo que puede influir, los métodos, materiales, espacios docentes, los factores externos o internos, todo esto son el entorno virtual de aprendizaje. El entorno virtual de aprendizaje está centrado siempre en el estudiante y lo podemos mirar desde dos dimensiones. La dimensión didáctica son los puntos de vista sobre el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje por trabajo y formación, el aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en problemas y otros tipos de aprendizaje. En la dimensión social, abarca la interacción del participante a participante, de participante a facilitador, de facilitador a participante. Abarca el tipo de participante, se busca la interacción en todas las formas posibles. Por eso entendemos y lo llamamos dimensión social, porque propone la interacción, fomenta la interacción. La evaluación, concepción asumida en la UAP. La evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no es el final del proceso. En la educación tradicional se enseñaba y luego se evaluaba a ver si se aprendió. En la educación actual se enseña, se aprende y durante ese proceso se está evaluando cómo se está aprendiendo, cómo se almacena la información en el participante y cómo la está asumiendo o aplicando en la práctica. No es solo aprobar o desaprobar. La evaluación no busca decir si sabe o no sabe el estudiante. La evaluación lo que busca son pruebas precisas y concisas y confiables de que el proceso de enseñanza y aprendizaje ha tenido éxito en el participante, no para calificarlo o descalificarlo, sino para darle seguimiento y para ayudarlo. Hay diferentes tipos de evaluación. En función de los actores, tenemos que hay evaluación de la siguiente manera. Autoevaluación, que es la evaluación que hace el propio participante sobre sí mismo, sobre cómo aprende, cómo está llevando su proceso de aprendizaje. Es necesario que tenga un carácter autocrítico y que sea sincero y objetivo consigo mismo. Es necesario que pueda salirse de sí mismo y mirar lo que está haciendo con toda objetividad para hacer una buena autoevaluación. Si sabemos que el proceso de aprendizaje está centrado en el participante, el participante debe ser su primer evaluador. También está la coevaluación, que es la evaluación que hacen otros participantes entre ellos. Es importante porque ayuda al participante a interactuar y ayuda al participante a entender cómo lo ven los demás, porque es importante, ciertamente. También está la heteroevaluación. Finalmente, es la evaluación que
que habilita al estudiante y que le daría, en caso de aprobarla, un título. Pero la heteroevaluación no es simplemente cuando el maestro dice aprobó o no aprobó. La heteroevaluación lleva mucho más peso y va desde el primer día de clases hasta que finalmente el participante adquiere un título. En función del momento en que se realice la evaluación, tenemos diferentes tipos. La evaluación diagnóstica o inicial, por ejemplo, es la evaluación que se hace al principio para ver cómo está el participante, en qué situación cognitiva llega y con cuál conocimiento llega al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante porque le da una idea al facilitador de cómo empezar y desde dónde empezar. Está la evaluación informativa. Esta evaluación es la que acompaña todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación informativa le dice al facilitador cómo aprende el estudiante, cómo mejorar el proceso de aprendizaje y su proceso de enseñanza, si debe cambiar o no alguna estrategia, si debe crear alguna nueva estrategia o si las técnicas usadas son las correctas, si la pedagogía está bien para ese participante en especial, porque no todos los participantes son iguales. Es importante la evaluación informativa en este sentido. Y tenemos la evaluación sumativa o evaluación final, que es la evaluación que acompañaba en la educación tradicional, era la única que se hacía. Qué tristeza. Esta evaluación es muy importante, pero cuando es la única evaluación que se le hace al estudiante, se le está quitando la oportunidad de cambiar de dirección cuando va mal. Se le está quitando la oportunidad de tener una educación que se aplique a sus verdaderas necesidades cognitivas. Pero cuando esta evaluación final ha sido acompañada primeramente por la evaluación diagnóstica y luego por la evaluación informativa, la evaluación final tendrá más significado. Y casi seguro, que la evaluación final tendrá un final feliz. Criterios e indicadores de la evaluación. Los criterios siempre estarán orientados a buscar pruebas que evidencien que ha sido fructífero el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se hace de la siguiente manera en la UAP. Producción escrita se le da un valor del 15%. ¿Cómo hace sus tareas? Si puede redactar buenos textos, buenas introducciones, buenas conclusiones a sus trabajos. Producción oral, 10%. ¿Cómo hace sus exposiciones? ¿Cómo se expresa? Porque cómo expresa su conocimiento da una idea de cómo lo almacena. Actividades y prácticas, otro 15%. Y la prueba escrita, un 50%. Cuando combinamos todo esto, tenemos una idea de cómo ha sido el proceso de aprendizaje en el estudiante y si ha dado o no ha dado buenos frutos. Recapitulando y concluyendo, tenemos que la educación a distancia es una herramienta capaz de eliminar las barreras que pueden tener algunas personas en su acceso a la educación. Busca garantizar que la mayor parte de la población, si no se puede toda, tenga acceso a una educación decente, a una educación competitiva. Esto es la educación a distancia. También hemos hablado de cómo ha cambiado el rol del maestro, el rol del alumno, cómo ha cambiado la pedagogía y la educación y cómo ha cambiado para bien, porque los aportes nuevos, las nuevas teorías y las nuevas tendencias que crean la educación a distancia siempre estarán basadas y a favor del estudiante, y es lo que se busca. Muchas gracias. Antes de terminar por completo y de que se termine las diapositivas, quisiera agradecer a la profesora Gradys porque realmente es motivadora, inspira que uno haga las cosas con amor. Muchas gracias, maestra. Es usted excelente maestra y me siento bendecido de que me haya tocado con usted
y ojalá que en el futuro podamos seguir viéndonos, ya sea como mi maestra o como amigos o quién sabe más adelante como colegas. Muchas gracias, maestra.